dos, tres. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno vernos una vez más en la casa del Señor. Gracias a Dios por su bondad, gracias a Dios por su misericordia, gracias al Señor por esa fidelidad que Dios muestra hacia cada uno de nosotros, que sin duda en su bondad y en su misericordia Él nos permite el poder venir y estar en esta mañana aquí. Bienvenidos, bienvenidos, qué bueno que estemos en la casa de nuestro Señor. Antes de poder venir y entrar al mensaje en esta mañana, quisiéramos tener un tiempo de oración, especialmente por aquellas situaciones en las cuales uno se puede venir y encontrar, por aquellas situaciones de enfermedad, situaciones de preocupación en las cuales hay en este tiempo, cuestiones de trabajo también, pero también queremos venir y orar especialmente por aquellos proyectos misioneros con los cuales nosotros estamos apoyando. Recuerden, son 5 proyectos para los cuales nosotros desde el año pasado estamos apoyando como iglesia. Estamos hablando de Huichilapac en Argentina y en Honduras, estamos hablando de en Oaxaca, hermano Ramón Carballo, en Oaxaca, especialmente la parte de la sierra, estamos apoyándolo. En Guatemala estamos apoyando a la familia Flores, al hermano Melvin. Tuve el privilegio de conocer aquel día ya con los hermanos Rivas al hermano Melvin. Estuvimos hablando un buen tiempo con él, que buen tiempo allí, las condiciones no eran las adecuadas, pero estuvimos hablando ahí. Y gracias al Señor por el ministerio que el hermano Melvin está realizando y proyectándose también hacia Cuba. Y yo le decía, interesante cómo Dios, hermano, te está llevando a hacer el ministerio en diferentes partes del mundo. Y es interesante cómo Dios abre las puertas para que la palabra pueda venir, llegar y correr. Entonces, estamos orando por el hermano Melvin en este sentido. Él está allí desarrollando el ministerio en la parte de Guatemala, pero hoy extendiéndose de una manera muy especial a donde Dios le está abriendo puertas. Estamos orando también por la familia Piedra Santa, recuerde, en Asia Central, estando en estos países de difícil acceso, vamos a decirlo, y de alguna manera de aquellos lugares reservados donde no se puede venir y tener esa libertad para poder venir y predicar. Usted no puede venir y llegar con una Biblia, o sea, ni siquiera hay iglesias físicas en ese sentido, sino que de alguna manera ellos se están reuniendo a escondidas porque de alguna manera, si lo llegan a agarrar, entonces les vienen a expulsar a ellos. Entonces, estemos orando por ellos, para que sin duda Dios en su bondad y en su misericordia les pueda ayudar y sostener y obrar de una manera muy especial, como solo Dios en su misericordia nos permite el poder venir y hacerlo. ¿Por qué no se ponen de pie en esta hora? Vamos a orar al Señor, vamos a pedir por estos ministerios para que Dios los pueda seguir usando y utilizando como Él sabe. Padre, delante de ti estamos en esta mañana. Agradecemos tu bondad, agradecemos tu misericordia, agradecemos tu fidelidad. Agradecemos, Señor, por este hermoso tiempo que tú nos permitiste el poder venir y estar en tu casa. Como siempre lo pedimos, habla siempre a nuestras vidas y a nuestros corazones. Pero entre tanto, Señor, queremos venir y orar por aquellas situaciones con las cuales muchas veces tenemos que enfrentar el día a día, especialmente por aquellas situaciones de enfermedad, situaciones, Señor, de trabajo, situaciones, Señor, migratorias que hoy en este tiempo cada uno de nosotros estamos siendo impuestos. Oramos, mi Señor, para que tú tengas cuidado. Oramos, mi Señor, por tu pueblo. Oramos, mi Señor, por tus hijos, para que en tu gracia y en tu favor tú les resguardes, les bendigas y les ayude grandemente. Gracias, mi Señor, porque sin duda podemos reconocer y entender, como lo acabamos de cantar, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestra fortaleza, tú eres el Dios que está con nosotros. Amén. Y esa convicción la tenemos firmemente en cada uno de nuestras vidas. Por eso, mi Señor, suplicamos que tu gracia, tu favor se muestre y se deje ver, Señor, en la vida de tu pueblo, en la vida de tus hijos. Guarda tu pueblo, guarda a tus hijos, Señor, y cumple tu perfecta voluntad en cada una de nuestras vidas, por favor. Oramos, mi Señor, también por los diferentes proyectos misioneros con los cuales nosotros como iglesia estamos colaborando a través de las promesas de fe. Pedimos, mi Señor, para que realmente siempre nos deje esa oportunidad para poder venir y ser de bendiciones a otras naciones. Señor, que con nuestras ofrendas el mensaje también pueda venir y llegar a aquellos lugares impensados, Señor, como en el caso del hermano Melvin, como lo hemos dicho, Señor, hoy él está trabajando en Cuba. Oramos para que de una manera muy especial tú puedas venir y respaldar el ministerio de mi hermano, Señor. Y gracias por el trabajo que él está haciendo en Guatemala también, juntamente con el hermano Flores. Oramos también para que tú le bendigas. Gracias por la bendición que ellos tienen, Señor, ahora de poder venir y moverse libremente también aquí en los Estados Unidos. Oramos, mi Señor, para que tú les bendigas y les guardes. Oramos, mi Señor, para que tú puedas venir y utilizar este instrumento para tu gloria y ser de mucha bendición, Señor, para tu iglesia. Gracias, Señor, por el ministerio también ahí en Huehuetenango,
Quetzaltenango que ellos están realizando a través del Seminario Logos. Pedimos tu bendición y tu respaldo. Oramos por los hermanos de Huichilapac, Señor, tanto en Argentina como en Honduras. Oramos por tu respaldo y por tu bendición, Señor, para que tú les bendigas y los guardes. Al hermano Ramón Carballo, Señor, en la Sierra Mexicana, que tu gracia, que tu favor, Señor, se deje ver en sus vidas de una manera muy especial, respaldando y ayudando el ministerio juntamente con su hijo. De la misma forma, por la familia Piedra Santa en Asia Central, sígueles bendiciendo y sígueles respaldando. Gracias, mi Señor, por esta bendición y gracias, mi Señor, por esta oportunidad. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Hoy que estábamos en El Salvador, íbamos pasando por el lugar donde yo trabajaba secularmente y me dice mi nuera: pastor, ¿de dónde venimos? ¿Cuáles son nuestras raíces doctrinales? Mi nuera a veces me hace unas preguntas mero que nos hace reflexionar y pensar teológicamente. Ella es una doctora, interesante como Dios la usa de una manera muy especial y está trabajando en este tiempo con el Ministerio Juvenil en la Iglesia Maranata. Pero es interesante porque ella también ha estado estudiando teología y ella ha estado también en el seminario de Guatemala y me hace esta pregunta: pastor, ¿y nosotros de dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde son nuestras raíces doctrinales? Entonces aquí viene la pregunta. ¿Usted sabe, hermano, de dónde son nuestras raíces doctrinales? ¿Quiénes somos? ¿De dónde somos? ¿En qué está fundamentada nuestra fe? ¿Dónde está fundamentada nuestro credo de aquello que nosotros venimos y creemos? Y es interesante porque en la confesión de Westminster, un documento doctrinal importantísimo para la Iglesia Reformada, redactada en el año de 1643 al 1649, es ese documento de donde nosotros venimos y estipulamos nuestros credos de aquellos que somos la Iglesia Reformada, o donde, como en el caso de en El Salvador, la Iglesia Misión Centroamericana, que tiene raíces presbiterianas. Si usted no sabía, usted y yo tenemos raíces presbiterianas, los que fuimos Misión Centroamericana. ¿Por qué? Porque recuerde que nuestro fundador de la Misión Centroamericana en El Salvador fue el doctor Scofield, ¿ve? El doctor Scofield, que también era presbiteriano. Entonces, por ahí va nuestra línea, no me voy a meter en esa línea, pero si no quiero venir y ahondar por el tema de esta mañana, la soberanía de Dios, pues especialmente en la confesión de Westminster, que se vino y se redactó en Inglaterra en estos años, ellos dijeron de esta manera: la soberanía de Dios se presenta como absoluta, se presenta eterna y activa sobre toda la realidad. Lo leo una vez más: la soberanía de Dios se presenta como absoluta, como eterna, como activa sobre toda la realidad. No es solo autoridad legal, sino gobierno efectivo. En esta se ve reflejada en los aspectos: Dios gobierna todo según su voluntad. Su soberanía no anula en este sentido la responsabilidad humana. La providencia como expresión de soberanía, su soberanía se ve en la elección y en la predestinación de los creyentes, y Cristo como mediador soberano, y su fin último es la gloria de Dios. ¡Wow! Tremendo. Yo decía, qué tremenda, cómo Dios iluminó a esta gente para poder venir y redactar cada uno de estos elementos que a la larga se convertirían en parte de nuestro credo, de lo que nosotros venimos, creemos y confesamos. Lo leo una vez más: la soberanía de Dios se presenta como absoluta, eterna y activa sobre toda la realidad. No es solo autoridad legal, sino gobierno efectivo. Esto se ve reflejada en los aspectos que Dios gobierna todo según su voluntad. Su soberanía no anula la responsabilidad humana. La providencia como expresión de soberanía. Su soberanía se ve en la elección y predestinación de los creyentes. Cristo como mediador soberano, su fin último, la gloria de Dios. Interesante cómo realmente ellos pudieron venir y redactar cada una de estas cosas.
Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo David en algún momento, en simplemente una oración, él tenía en mente esta concepción de lo que significaba la soberanía de Dios. Vaya conmigo a primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo del 10 al verso 13. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos del 10 al verso 13. En el contexto de lo que David está realizando, David está en sus últimos tiempos y habla especialmente acerca de la sucesión de su trono. Y él está reconociendo que en su trono, en su reinado, él, por su gracia y su misericordia de parte de Dios para con él, él estaba allí. Ahora, él estaba dando esa sucesión a la vida de su hijo Salomón. Y en esa sucesión también están preparando todo aquello que ellos están realizando y que tenían en su concepción para poder venir y levantar la casa de Dios. Es en ese contexto donde David viene y dice esta oración, versículo 10. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Oremos al Señor. Padre, queremos honrarte y queremos agradecerte en este tiempo por lo que tú siempre haces a nuestras vidas, como siempre lo pedimos. Habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Solamente en estos versículos nosotros podemos venir y encontrar el concepto de la soberanía de Dios. Y entiéndase, hermanos, por soberanía. Es la autoridad suprema independiente para decidir, para gobernar y para disponer sin estar sujeta a otra autoridad. Por eso es superior. Esto implica autonomía, esto implica supremacía, esto implica capacidad. Por ello las Escrituras nos hablan claramente, especialmente con respecto a este tema, acerca de la soberanía de Dios. En el Salmo 115, versículo 3, escuche bien, la palabra dice, nuestro Dios está en los cielos. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Eso es lo que dice el Salmo 115, versículo 3. El Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, dice esta palabra: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo pervenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras que Dios dice a través del profeta Isaías! En Efesios capítulo 1, versículo 11, la palabra nos recuerda y nos dice eso. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Oiga lo que está diciendo la palabra. En él, asimismo, tuvimos herencia. El concepto de lo que estamos hablando del credo de Westminster, esa fe, esa declaración impresa y extraída de la misma palabra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
Cada uno de estos versículos y otros que la Biblia nos enseña, nos hace ver una sola cosa: la soberanía de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios, el gobierno de Dios por sobre todas las cosas. Él es soberano, Él es Dios. Y esta soberanía es la que nos hace venir y prorrumpir en nuestra vida. Debería de ser así, el poder venir y adorarle, agradecerle y sobre todo el reconocer esa autoridad, que nos conviene estar bajo esa autoridad. Y esto es lo interesante, porque estos versículos nos hacen reflejar por lo menos 4 cosas. Lo menciono rápidamente. Número 1, no es simple autoridad. No es simple autoridad delegada en el caso de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad. Él es la autoridad. Y esto es importante. Por eso es Dios y por eso es Señor. Amén, iglesia. En ese concepto, usted y yo nos conviene estar bajo la soberanía de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 10 versículo 9: y todo aquel que confiesa que Jesús es el ¿qué? El Señor, será salvo. ¿Cuántos salvos tenemos en esta mañana? Esa palabra nos hace entender y reconocer que antes de venir y encontrar la salvación para nuestra alma y para nuestra vida, es necesario venir y reconocerle a Él como Señor. No es a la inversa. No es uno dice, soy salvo y después voy a reconocer al Señor. No, 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 no. Uno conoce y reconoce la soberanía de Dios, se somete al señorío Cristo y en ese sometimiento uno encuentra salvación y vida eterna. Amén por esto. En segundo lugar, no solo se trata de venir a influenciar sobre aquello que ejerce poder o autoridad. La Biblia nos enseña que Dios tiene dominio sobre todo lo creado. Y esto nos incluye a usted y a mí. Amén. Dios tiene dominio, no solamente es influencia. Estamos hablando que Dios tiene el dominio por sobre todas las cosas. Y esto me hace reconocer, hermanos, que si Dios tiene dominio por sobre todas las cosas, en sus manos estoy seguro, en sus vidas estoy seguro. Y me conviene entonces reconocer y saber que nos hace bien el poder estar bajo esa soberanía. Tercero, no es control temporal. No es un control simplemente en un momento determinado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos determinar que el dedo de Dios, y lo digo entre comillas de manera figurada, ha estado y está a través de toda la historia. Dios está sentado en su trono, dice la Escritura, y Él hace y gobierna todas las cosas, y Él permite todas las cosas, y nos hace entender y ver todas estas cosas. Y es interesante porque esta predicación tiene que ver con unos aspectos muy teológicos. ¿Por qué? Porque me hace reflexionar acerca de lo que Dios es para nuestra vida y de lo que Dios representa para nuestra vida. Pregunta, ¿está Dios en todas las cosas que vienen y se suceden en este mundo? Aún en aquellas cosas que nos cuesta aceptar, aún en aquellas cosas que nos cuesta asimilar, ¿está Dios ahí? Porque si Dios no está, entonces dejaría de ser Dios y dejaría de ser soberano. Pero Dios está en control de todo, hermanos. Y Él sabe y permite todas las cosas que suceden en nuestra vida y en este mundo. Y no solo se trata de administración, pues Él es el dueño de todo. Amén. Por lo tanto, hermanos, es conveniente el que usted y yo podamos entender cada uno de esos aspectos para nuestra vida. Y esto es lo que David está tratando de venir y explicar en estos versos. Y es interesante cómo David nos lleva a través de esas expresiones donde él reconoce la soberanía de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios, la intervención de Dios en todo y especialmente en su propia vida. Me encanta cómo lo dice el versículo 10. Mire por favor una vez más, vaya conmigo. Asimismo se alegró mucho David, el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, oiga esto, Dios de Israel, ¿nuestro qué? Nuestro Padre. Esa expresión, hermanos, habla de esa dependencia y de esa sumisión en lo cual David tenía de parte de su vida para con Dios. Él sabía que en las mejores manos que él podía venir y estar era en las manos de Dios. Él sabía
que su reinado sin Dios no era nada, que su vida sin Dios no era nada, que el pueblo de Israel sin Dios no era nada. Y esto es igual con usted y para conmigo hoy en esta mañana. Mi vida lejos de Dios no es nada. Mi sueño sin Dios no es nada. Me conviene estar en esta relación cercana de uno a uno de Dios para conmigo. Aparte de ser ese Dios soberano, aparte de ser ese dueño, ese dominador que tiene por sobre todas las cosas, ese Dios también es mi Padre. Ese Dios también es mi Padre. Y esa confianza y esa tranquilidad y esa seguridad David la entendía. ¿Por qué? En el Salmo David le dice, mira, reconozco que mis días, mi copa, dice él, mi suerte, tú la diriges. ¿De dónde venía David? ¿Quién fue David antes de ser rey? Hermanos, no era nada. Ni aún para su propia familia David venía y contaba. Pero para los ojos de Dios, él era un instrumento de una manera especial, al cual Dios venía y levantaría, al cual Dios vendría y sacaría del anonimato para poder venir y llevarlo al trono. Mire, ese es nuestro Dios. Por eso nos conviene estar en esta relación cercana. Como el Dios todopoderoso, el Dios creador de todo, puede venir y tener una relación de uno a uno. Mire qué precioso esto. Qué hermoso es reconocer y entender lo que Dios quiere venir y hacer con usted o tener conmigo. El creador, el sustentador, el dueño de todo. También yo puedo llamarlo Padre en esta mañana. Alguien puede dar gloria a Dios por eso. Ese Padre, dale palmas al Señor, está allí. Para que usted y yo podamos venir y adorarle. Para que usted y yo podamos venir y reconocer su señorío. Y sobre todas las cosas esto. El poder entender que su dedo está sobre su historia y sobre mi historia. Yo lo decía hoy por la mañana en el tiempo de oración. Vamos a cumplir 56 años en mi caso. Y en esos 56 años hemos visto cómo Dios ha sido bueno. Hemos visto cómo Dios nos ha llevado aún en medio de valles de sombras y de muertes que hemos venido y hemos pasado. En su misericordia hoy estamos aquí. En su gracia hoy estamos aquí. En esa fidelidad hoy estamos aquí. Y podemos reconocer esa intervención en su vida y en mi vida. Amén, iglesia. ¿Ha visto usted la buena mano de Dios en su vida? ¿Ha visto usted la buena mano de Dios en su vida? Hermanos, es que debemos de reconocerlo. Sin Dios no somos nada. Pero bajo la cobertura de Dios lo tenemos todo y estamos seguros. Por eso nos conviene. Y David lo sabía. Y David lo sabía. Y por eso él expresa de esta manera: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre. Y esto es precioso, porque nos hace ver ese reconocimiento y esa relación que usted y yo somos llamados a poder venir y tener. Y lo interesante es eso, el reconocimiento de la soberanía de Dios. El reconocimiento de la soberanía de Dios. Y en esas palabras él lo dice: oh Jehová, Dios de Israel. ¿Qué era Israel sin Dios? Nada. Ni siquiera pueblo. Ni siquiera tenían heredad. Ni siquiera eran como nación. Pero ¿quién escoge a quién? Es Dios en su soberanía escogiendo a ese pueblo, escogiendo a un hombre para poder venir y hacer un pacto con él. Y en ese pacto bendecir a todas las familias de la tierra. Ahí estábamos incluidos usted y yo. Amén, iglesia. En esa bendición. Mire qué interesante. Allá lo escoge Dios. Génesis capítulo 12. Allá hace Dios pacto con Abraham. Y Dios hace ese pacto de tal manera que esa bendición todavía nos alcanza el día de hoy. Precioso el Señor. Pero es Dios escogiendo, Dios eligiendo, Dios predestinando, Dios escogiendo a aquellos que iban a venir y a ser su pueblo. Por eso David lo reconoce: Jehová, Dios de Israel. En algún momento en la historia del pueblo, el mismo pueblo se alejó del Señor. El mismo pueblo se apartó de Dios. El mismo pueblo se fue hacia la idolatría. Se fue lejos de los preceptos y de los mandamientos de Dios. Ahí es donde Dios tiene que venir y levantar una vez más a su profeta para hacerle recordar que Dios sigue siendo Dios. Y aunque ellos no lo quieran reconocer.
Y aunque ellos no lo quieran aceptar, y aunque muchas veces en mi vida yo quiero venir y vivir lejos de esa soberanía, Dios sigue sentado en su trono. Y aunque yo no quisiera reconocerlo, Dios sigue sentado en su trono. Y aunque yo viva lejos de Él, Dios sigue sentado en su trono. Y aunque yo quisiera venir y hacer de mi propia vida lo que yo quiero hacer, Dios sigue sentado en su trono. Y esto es lo precioso. Y David lo reconoce, David lo entiende. Porque no solo lo había vivido en su propia vida. ¿De dónde venía David? ¿De dónde venía? De ser un simple pastor, ignorado por sus propias familias, ignorado y apartado por su propio padre, ignorado por sus propios hermanos, desestimado por su familia, pero a los ojos de Dios un instrumento valioso y hermoso. Precioso esto. Elección, predestinación. Elección, predestinación. Así usted y a mí. Dios nos eligió y Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué teníamos nosotros de bonito? ¿Qué podríamos nosotros venir y ofrecerle? Nada, pero por pura gracia y misericordia hoy somos lo que somos, hijos de Dios, pueblo de Dios. Alguien alaba al Señor en esta mañana, dale palmas al Rey. Qué preciosa convicción y firmeza debemos de tener en nuestra vida. Estar bajo esa soberanía nos conviene, estar bajo esa cobertura nos conviene. Estar bajo esa bendición nos conviene. Y ahí viene el acto del reconocimiento. David está reconociendo eso. David reconoce la soberanía de Dios, no solo en el pueblo, sino también en su propia vida. El pueblo en algún momento hizo a un lado a Dios. Dios levanta a su profeta, al profeta Elías, y Elías tiene que venir y aparecer una vez más en uno de los tiempos más oscuros de su pueblo, para hacerle recordar que Dios sigue siendo Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Mire qué tremenda convicción. Y aunque Israel vivía lejos de Dios, y aunque Israel estaba sirviendo a los Baales, y aunque su rey estaba lejos de Dios, Elías viene y dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Nos conviene estar bajo la soberanía de Dios. Y es ahí donde usted y yo tenemos que venir y reconocer esa soberanía. Por lo menos yo veo tres maneras de ver tener este reconocimiento. Número uno, el reconocer al Señor de manera sumisa, de manera voluntaria. Y es lo que vemos nosotros en este caso. David está reconociendo de manera sumisa y de manera voluntaria la soberanía de Dios. Pero esto no quita, hermanos, que muchas veces también en esa soberanía usted y yo podamos venir y ser probados. Y eso es lo que estudiábamos hoy en la Escuela Bíblica Dominical con los muchachos. Santiago, eso es lo que está queriendo venir y explicar. Porque Santiago lo que transmite es vivir una fe práctica. Y en esa fe práctica, ética, Santiago nos dice: miren, muchas veces vamos a tener que ser probados. Todo hijo de Dios tiene que ser probado. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y aquel que empezó la obra, la perfeccionará. Dios sigue trabajando en nosotros. Y todo hijo de Dios, todo verdadero hijo de Dios tiene que ser probado. Y eso es lo que dice Santiago. A eso no nos gusta. Pero Dios permite todas esas cosas con un fin y con un propósito. Y esto, hermanos, es interesante. Porque al reconocer la soberanía de Dios de manera voluntaria y de manera sumisa, nos hace ver el actuar de Dios a través de las circunstancias, a través del momento, a través de aquellas cosas que podamos venir y experimentar y pasar, y aunque muchas veces nosotros no la podamos venir y entender. En el caso de Job, Job capítulo 1, versículo 20 al versículo 22, escuche bien. Entonces Job se levantó después de que le habían llevado todas las noticias y le habían dicho a Job: Job, se murieron tus hijos. Job, perdiste todo lo que tenías. Job, te quedaste sin nada, Job. Oh, ¿qué diría usted y yo, hermanos, en este sentido? ¿Cuál sería nuestra actitud ante todas esas cosas? Mire lo que dijo Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra, y me encanta esta palabra, y adoró. Es que, hermanos, cuando entiendo la soberanía, aún en los peores momentos de nuestra vida, aún en nuestros peores desiertos, aún en aquellos momentos en los cuales yo no entienda por qué han venido, usted y yo somos llamados a adorar. ¿Por qué? Porque en mi adoración
reconozco que Dios sigue sentado en su trono. Y Él está en control de todas las cosas para nuestra vida. ¿Alguien dice amén a esto? Pero una cosa es decirlo, hermanos. Otra cosa es venir y vivirlo en ese momento. Estábamos en El Salvador y estábamos en una vela. Yo lo decía un día de estos. Y cuando llegamos a la reunión donde estábamos velando a la hermana, me dice el hermano: brother, tranquilo, pastor, hoy hay fiesta. Pero claro, estaba llorando, había perdido a su mamá. Pero hoy hay fiesta, hay fiesta en los cielos. Y nosotros también nos gozamos, porque ella sembró en nosotros convicciones de vida para poder venir y estar en este momento. Claro que le dolía, hermanos, haber perdido a su mamá humanamente, pero en él había una convicción que Dios estaba en control de todo. Y qué interesante es que en medio de todo eso uno puede comenzar a cantar y puede comenzar a declarar todas aquellas cosas con las cuales la Biblia nos enseña. Que aun cuando pasemos en nuestros desiertos, en nuestras tormentas, ahí está nuestro Dios. Amén, hermanos. Precioso esto. Pues es lo que está haciendo Job. Job está reconociendo la soberanía, y en esa soberanía, cuando le llevan las malas noticias, lo único que puede hacer es adorar. 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 Wow. Es vivir otra concepción, o la historia de otra manera. Y él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, ¿qué? Soberanía. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la Escritura: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las soberanías. Dios, ¿y por qué me toca pasar esto? ¿Por qué me toca venir y sufrir en este momento? Concepto antiguo testamentario, profeta Habacuc: aunque no hayan vacas en los corrales, aunque no haya alimento en todo esto, aunque las cosas estén de cabeza, en todo yo me alegraré en Jehová. ¿Cuántos se alegran en Jehová esta mañana? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque sabemos entender que hay un ser superior que está por sobre todo. Ahí está Dios, hermanos. Dios es el que tiene el control de todas estas cosas. Entonces puedo ver esto: el reconocimiento de la soberanía de Dios de manera voluntaria, pero también de manera sumisa. Pero también puedo venir y reconocer la soberanía de Dios de manera resistente y de manera desafiante. Es otra manera de venir y reconocer la voluntad de Dios. Sé que Dios está al control de todo. Sé que Dios tiene el poder. Sé que Dios tiene la autoridad, pero no quiero venir y yo someterme a ello. Quiero vivir lejos de Él. Quiero vivir lejos de esa concepción. No me interesa nada lo que tiene que ver con Dios. No quiero ver nada con eso. Quiero vivir mi vida, quiero hacer las cosas a mi manera, quiero hacer las cosas de mi manera de pensar. Sí, yo sé que ahí está Dios, pero no me interesa lo que dice su palabra, no me interesa lo que puede decir su autoridad, no me interesa lo que Dios tiene que decir con respecto a mí. Es otra manera de poder venir y verlo. Y cuando uno se expone a los ejemplos que la palabra del Señor nos da, uno queda asombrado por lo que realmente hace. En la soberanía de Dios, Dios escoge a un rey para que pueda venir y guiar a su pueblo de una manera muy especial. El primer rey de Israel, Saúl. Pero Saúl, en su caminar, perdió el enfoque. Perdió el enfoque. Y es que es tan fácil perder el enfoque de nuestras vidas. Es tan fácil venir y perdernos en algún momento de nuestra vida y vivir lejos de lo que realmente Dios quiere. Dios le da las pautas de lo que tenía que venir y hacer, y Él ¿qué hace? Hacer las suyas y hacerlo a su manera. Sabía que la autoridad era Dios, pero no le interesaba en ningún momento hacer las cosas de lo que Dios venía y demandaba. ¿Acaso no pasa eso también en nuestra vida? ¿Acaso no pasa también eso en nuestra vida? Reconocemos la autoridad de Dios.
Reconocemos la soberanía de Dios. Reconocemos que las cosas han venido de Dios. Reconozco que las cosas y como estoy ha venido de Dios. Pero no me interesa nada que ver con Él. Pero no me interesa lo que Él tiene que decirme con respecto a mí. Y Dios viene y le dice a Saúl, haz esto, Saúl. Y Saúl lo hace a su manera. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras de Dios para con Saúl? Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Qué tremenda esas palabras de parte de Dios. Y eso lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Fueron las palabras de Dios. Ahora, aquí hay una gran diferencia. Los que reconocen voluntariamente y sumisamente la voluntad de Dios, ¿cómo terminarán? Los que reconocen o desconocen la autoridad de Dios y viven bajo sus preceptos, ¿cómo terminarán? Aquí es donde usted y yo tenemos que venir y decidir cómo usted quiere terminar sus días, cómo usted quiere terminar en su vida y cómo quiere que los suyos vengan y terminen de la misma manera. Cada quien decide. Cada quien decide cómo queremos y cómo queremos venir y trabajar para con respecto a esto. Cada quien decide. Cada quien decide qué hacer. Cada quien decide qué hacer con las palabras de Dios. Qué hacer, si las reconozco o no las reconozco. Si no las quiero entender, si no las quiero aceptar. Usted es libre de poder venir y hacerlo. Pero consecuencias hay. Pero resultados los veremos. Y digo, los veremos. Porque después de alguna manera, al pasar los días y los años, nosotros comenzaremos a ver aquello que realmente no hicimos y aquello que nos viene y nos afectará. Porque así como dice el Salmo capítulo 23, que las bendiciones nos seguirán y nos alcanzarán, también Deuteronomio capítulo 28 dice que si desobedecemos a Dios, las maldiciones nos seguirán, pero también nos alcanzarán. Usted decide cómo quiere vivir. Usted decide qué quiere hacer con su vida. Usted decide qué quiere hacer. Pero, cada quien tendrá que venir y cosechar lo que realmente tiene para con él. Y esto es lo interesante. Ahí está Dios. Y ahí está la soberanía. Pierde Dios. Dios sigue sentado en su trono, hermanos. Amén, iglesia. Dios sigue sentado en su trono. De aquellos que quieren reconocer la soberanía, de aquellos que la reconocen pero están en contra de la soberanía. Y están aquellos que ni una ni otra, simplemente ni quieren aceptarla, ni la reconocen, ni ven a Dios como Dios. Porque de manera tácita, sus hechos y sus palabras hablan con respecto a eso. El Salmo 14, versículos del 1 al 3 dice el necio en su corazón que no hay Dios. Son aquellos que se han opuesto literalmente. Pero fíjese lo triste y lo irónico de esto. Hay un libro, se me olvida, Anthony Hopkins, no, ese es el autor, Stephen Hawking, el que estaba en silla de ruedas. Este hombre públicamente se declaró ateo, que no creía en Dios. Pero en uno de sus libros, ya en los últimos días de su vida, tuvo que venir y reconocer que hay un Dios soberano, que hay un Dios por sobre todas las cosas. Y aunque en toda su vida él proclamó y negó que no hay un Dios. Friedrich Nietzsche, hijo de pastores, criado en el Evangelio, rechazó la soberanía de Dios en su vida. Pero en su lecho de muerte reconoció que estaba vacío y que necesitaba la ayuda de Dios. Aún el hombre necio, por su rebeldía y por su dureza de corazón, tendrá que reconocer que Dios está sentado en su trono y que Él es Dios. Por eso dice Filipenses capítulo 2, versículos del 10 al 11,
del 5 al 11, haya este sentir en vosotros. Que ese Jesús que vino de manera sumisa también regresará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale palmas a ese rey. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Señor, señorío, gobierno, dominio, autoridad. Dios está por sobre todas las cosas. Hay tres maneras de ver la soberanía. Y eso es lo que David está planteando aquí. Solamente en esta expresión. La soberanía de manera voluntaria. La soberanía simplemente queriendo venir y rechazar, o de manera tácita negarla y apartarse de esto. Pero que al final entiendo que realmente Dios siempre sigue sentado en su trono. Y por eso la expresión de lo que sigue, mire por favor cómo lo sigue diciendo el versículo 10. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Estos son los atributos, hermanos, que David está mencionando con respecto a Dios del versículo 11. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿a quién le pertenecen, hermanos? A Dios. ¿Sabe que en esos versículos descubro la influencia o los ámbitos de Dios, de su soberanía? Los ámbitos de influencia son aquellas esferas o espacios o contextos en los que Dios ejerce control, autoridad y dominio. Solo en esas expresiones. Allí puedo venir y descubrir cómo realmente, dónde y cómo Dios se mueve. Y esto es precioso, hermanos. Porque cuando venimos y encontramos todas esas cosas, uno queda realmente atónito, pasmado, asombrado por lo que realmente Dios puede venir y hacer. Por lo que Dios destina y está allí, hermanos, controlando los designios de toda esta humanidad. Esto es lo precioso. Y David está expresando cada una de estas cosas con respecto, teniendo en mente a la soberanía de Dios. Y ahí veo esos ámbitos de influencia. Y como digo, los ámbitos de influencia son las esferas o espacios o contextos en los que Dios ejerce control, en los que Dios ejerce autoridad y en los que Dios ejerce dominio. Pregunta: ¿habrá algún momento donde Dios se le haya escapado algo? ¿Habrá algo donde Dios, a través de toda la historia, uno podría decir, ahí sí yo tengo mis dudas? ¿Dónde estaba Dios en esto? ¿Dónde estaba Dios en la historia? ¿Dónde estaba Dios en este momento? Dios sigue sentado en su trono. Y esto es lo que David está queriendo venir y expresar a través de todo eso. Lo primero que David hace referencia es con respecto al tiempo. Mire por favor cómo lo dice el versículo. Y dijo David: bendito seas tú, estoy en el 10, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo, ¿hasta qué? Hasta el siglo. ¿Sabe que la palabra en el hebreo ahí es el olam? El siglo es el olam. Y uno de los nombres de Dios a los cuales uno lo conoce, o el pueblo lo conocía, es el Dios eterno. ¿Cuántos conocen ese Dios eterno, hermanos? Pues esa es la palabra, el olam. El olam. Hermanos, tal vez usted y yo no entendamos esto, porque no lo vamos a entender. Pero Dios se mueve desde una eternidad pasada hasta una eternidad futura. Dios se mueve en un eterno presente. Él es el mismo, dice la Escritura, de ayer, de hoy y del día de mañana. Ese es el Dios al cual usted y yo adoramos en esta mañana, el Dios eterno. Dios se mueve de una eternidad a eternidad, de eternidad a eternidad. Dios, hermanos, ha estado en todo. Dios ha estado en todo. Y esto es lo que David está expresando en estas palabras. Dios de Israel, nuestro Padre, desde la eternidad hasta la eternidad.
Lo que nosotros podemos venir y descubrir, hermanos, es el reino y el poder perpetuo de parte de nuestro Dios a través de toda la historia. Y por eso dice el libro de los Salmos en el capítulo 10, versículo 16, Jehová reina de los siglos por los siglos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jehová reina. Y por eso me encanta ese canto de celebremos su gloria. Reina Dios, número 42, me lo puedo de memoria. Reina Dios, reina Dios, reina Dios. Dios reina, iglesia. Si Dios está en pleno control de toda la historia a través del tiempo, ¿cuánto no tendrá, hermanos, dominio sobre su vida y mi vida y por todo aquello que nos pasa? Pero también, hermanos, confirma esta expresión, la vida eterna que gozarán los redimidos. ¿Cuántos tenemos vida eterna, hermanos? Sí, ahorita vamos a morir, pero resucitaremos, dice la Escritura. ¿Alguien tiene convicción de eso en esta mañana? Claro que tenemos esa convicción, pero también esa palabra asegura la perpetuidad de los pactos de Dios. Y por eso siempre decimos, los pactos de Dios son eternos, los pactos de Dios son confiables, los pactos de Dios son seguros, los pactos de Dios son firmes. Nos conviene confiar y esperar en los pactos de Dios. Somos pueblo de pactos, hermanos, y eso nos debe de traer seguridad y tranquilidad. Lo otro que David hace referencia, hermanos, es a los espacios o a los lugares. Mire cómo lo dice el versículo 11. Tuyo es Jehová la magnificencia. Estos son los atributos de Dios. El poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están ¿a dónde? En los cielos. ¿Y a dónde? Y en la tierra son suyas. ¿A qué palabras le recuerda eso? Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Cómo les enseñó Jesús? ¿Qué palabras les dijo? Ustedes orarán así: Padre nuestro, que estás santificado, hágase tu voluntad, como así en el cielo. Es el mismo principio. Hermanos, esto es precioso, porque nos damos cuenta, hermanos, dónde Dios ejerce su soberanía. Si es en el tiempo, Dios se mueva de eternidad a eternidad. Si es en los espacios y los lugares, Él ejerce dominio en los cielos y ejerce dominio en la tierra. La soberanía de Dios. ¿Y cuánto más de las personas? ¿Cuánto más de las personas? Mire cómo lo sigue diciendo el versículo. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Por eso nos conviene, hermanos, poder venir y reconocer el señorío de Cristo. Versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Todo viene de Dios. Y vea el principio una vez más y el concepto. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder ¿a quiénes? También Dios ejerce su dominio y su soberanía sobre la vida de las personas. Hermanos, cuando hablamos de la soberanía de Dios, al Nuevo Testamento tendríamos que venir y hablar acerca del señorío de Cristo. Cuando Pablo fue confrontado por Jesús, la primera expresión del apóstol Pablo fue: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Pablo entendió cuál era la ruta correcta para su vida y qué es lo que mejor le era a él para su vida. Cuando leemos eso en las Escrituras, Pablo era contrario a la soberanía de Dios. Pablo estaba lejos de vivir sometido a la señoría de Dios. Dios, que a través de Jesús tuvo que venir y confrontarlo y hacerle ver cuál era el camino que él debería de venir y seguir. Por eso cuando se le aparece y se le confronta, la primera expresión del apóstol Pablo fue: Señor, ¿qué quieres que haga?
Pablo entendió que estaba delante de aquel que gobierna todo, que domina todo, que está sobre todo. Si ese es el creador del cielo, de la tierra, y tiene dominio por sobre todas las cosas, por lógica, no nos convendrá estar sometidos de aquel que todo lo puede. No nos convendrá a nosotros, una creación ínfima en toda su creación, saber que realmente Él está allí para que usted y yo podamos tener esa relación de uno a uno para con Él. Nos conviene, nos conviene, nos conviene reconocer esa autoridad y esa soberanía. Padre, por eso delante de ti estamos hoy en esta mañana. Honramos tu nombre. Agradecemos tu poder, tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Hoy, mi Señor, nos presentamos delante de ti porque nos has hablado y sobre todo desafiado nuestras vidas a poder venir y reconocer tu soberanía, tu dominio, tu poder, tu majestad, tu reino, por sobre todo. Pero como dijimos, Señor, somos llamados a reconocer esa soberanía de manera voluntaria y sumisa. En aquellos que entendemos que tú estás al control y que nos conviene estar en esas mejores manos, en las manos de Dios. Y que Él está diseñando nuestra vida conforme a sus designios y a sus propósitos. Pero qué triste es vivir lejos de esa soberanía. Y aunque la reconozcamos, pero nuestros hechos y actos dicen totalmente lo contrario. O seremos de aquellos que tácitamente hemos dicho que Dios ni siquiera existe. Pero tarde que temprano, más temprano que tarde, de la misma manera tenemos que reconocer que Él domina por sobre todo. Por eso la invitación para ti en esta mañana. ¿Cómo está tu vida con respecto al señorío de Cristo? ¿Le has reconocido en tu vida? Allí empieza todo. Reconociéndolo a Él como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro soberano. De aquel que ha rendido su vida y que reconoce que necesita de Dios en su vida. Por eso quisiera preguntar hoy en esta mañana, ¿habrá alguien en esta sala que sabe que necesita a Dios en su vida? Póngase de pie y oraremos por usted y daremos gracias a Dios por la decisión que usted está tomando hoy en esta mañana. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien en esta sala que sabe que necesita a Dios en su vida? Póngase de pie y oraremos por usted y daremos gracias a Dios por la decisión que usted está tomando hoy en esta mañana. ¿Habrá alguien? Tal vez usted me dirá, pastor, yo ya lo tomé, ya hice esa decisión, pero su vida ha estado lejos de Dios, apartado de Dios. Por eso el Señor nos manda a volver a la amistad. Eso se llama reconciliar con el Señor. ¿Habrá alguien en esta sala que sabe que necesita reconciliarse con Dios? Póngase de pie y oraremos por usted en esta mañana. Padre, te honramos y te damos las gracias por este tiempo, por esta oportunidad de vida que nos diste, Señor, para poder venir y estar en tu casa. Sigue hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Hoy queremos ofrendarte con gozo y con alegría de lo mucho que tú nos has bendecido. Recibe nuestras ofrendas, mi Señor, que traemos delante de ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos Rigo, su tiempo. Gracias, pastor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Solo queremos tomarlos unos minutos para darle los anuncios.
Ah, día miércoles, como siempre, a las 7 p.m. tenemos nuestro culto de oración. Día viernes tenemos nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Lucas. El día domingo, 8:30, tenemos un tiempo de oración. Y a las 9 a.m. en nuestra escuela dominical. Este tema está bien importante. Hoy estuvimos escuchando un tema muy importante acerca del Pablo, lo que le decía al pueblo de Corintios. Estaba el hermano Antonio diciendo, acompáñenos, hoy estuvimos muy pocos. Bueno, acercarnos a estos tiempos, a estos a prédicas que tienen nuestros hermanos. Ellos se esfuerzan por enseñarnos algo, y es bueno venir a las 9 de la mañana a estos tiempos. Por favor, les invitamos a las 10 a las 9, a las 10 de la mañana a nuestro servicio como siempre. Y también queremos informarles que los hermanos que diezman, si ustedes necesitan sus formas para hacer sus taxas, pueden acercarse a nuestra hermana Lupita o nuestra hermana, creo que es nuestra hermana Graciela, correcto, hermana Graciela, hermana Lupita, perdón. También quisiéramos informarles acerca de los sectores. Los hermanos que no están todavía congregándose a algún sector, también les invitamos para que se acerquen. En esta área de aquí está nuestro pastor. Él está teniendo estos tiempos. Él se reúne una vez por mes. En Landover está nuestro hermano Noé, y como líder está él también. Pueden acercarse a él. Él les dará más información qué día se reúnen. En Pasadena está la casa de la familia Landa Verde, y tenemos ahí como líder a nuestro hermano Walter. Pueden acercarse a él. En New Carrollton está la familia Hidalgo, y pueden acercarse a mí o al hermano Antonio para poder tener información a qué días. En Cheverly está la casa de nuestro hermano Daniel. Tenemos como líder también a nuestro hermano Daniel. Pueden acercarse a ellos también ahí. En Anápolis está la familia Saracay, y ahí está como líder nuestro hermano Carlos Saracay. Y en Huito está la casa de la familia Arévalo, y como líder está nuestro hermano Ernesto Rodríguez. También para el día de mañana, 9, tenemos nuestra reunión de liderazgo. Esto será por vía Zoom, a las 7. Les invitamos para que cada ministerio pueda mandar su link ahí para que ellos se puedan conectar. El otro sábado, 14, tenemos evangelismo coordinado por el consistorio. Todos los que puedan venir pueden acompañarlos para esta actividad que vamos a tener. Para el día 21 tenemos un retiro espiritual, y esto está hecho por Ministerio Bernabé. Se hará aquí en la iglesia a las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esto creo que estará coordinado por nuestro hermano Daniel. Esto no solo es para este ministerio, sino que es para todos los que quieran estar acá. Pueden acercarse a nuestro hermano Daniel para que les dé información. También me informaban que a nuestra hermana Lucy se le cayó el teléfono. Creo que cuando se bajó del carro, si alguien lo vio, lo recogió o algo, si pueden acercarse a ella y se lo pueden entregar, porque ella dice que aquí tiene que estar, porque ella puso su ubicación, dice, y le parece que aquí está. Entonces, no sé, tal vez alguien lo recogió o algo. Entonces, por favor, acercarse a ella. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Están despedidos.